ecopotenciadores, todo eso fue tomando mayor importancia. Al ser un método que es de bajo costo, que es trasladable, que se puede hacer a la cabecera del paciente, uno le puede hacer un seguimiento a los pacientes desde el momento cero hasta durante toda la internación, durante las cirugías, y de hecho también se está usando para los pacientes que tienen un ictus agudo, para la evaluación durante la trombólisis. Bueno, las indicaciones de uso no están muy claras en ningún lugar, pero estos son los usos más frecuentes que se ven, ¿no? En las estenosis carotídeas severas, después de una estenosis mayor al 70%, uno lo usa como para poder evaluar qué grado de severidad tiene la estenosis. Para la reserva hemodinámica cerebral, que estuve viendo en algunas guías, tiene una indicación 2B, vasoespasmo cerebral, lo usan mucho para el neurointensivismo, en cuidados críticos, hacen el seguimiento, el monitoreo intraoperatorio de endarterectomía, para ver que no presente hiperflujo y ver si hay alguna otra lesión intracraneal, el monitoreo del edema cerebral, la evaluación de muerte cerebral como otro método más para hacer el diagnóstico, como evaluación de la trombosis venosa cerebral, un shunt derecha-izquierda, microembolias y también últimamente para sonotrombólisis, aparte del RTPA que se usa para la trombolisis bueno, en el stroke se vio, hay algunos estudios que si bien los grupitos son pequeños en donde se ha visto, se han estudiado, digamos, con la sonotrombolisis se ve que puede haber algún riesgo de hemorragia, si bien es mínima y que no estaría del todo validado. Bueno, para realizar un Doppler transcraneal, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener? Tenemos que tener un transductor sectorial de 1,8 a 3,6 MHz de fase, que tenga parámetros de profundidad de Doppler ajustable, frecuencia de repetición de pulso, y representación en tiempo real de la velocidad sistólica máxima calculada mediante análisis espectral de señales ultrasónicas. Básicamente se usa el transductor cardíaco, y bueno, y el transductor de partes superficiales, digamos, sectorial. Las ventanas que se usan son la ventana oftálmica, la ventana temporal o transtemporal, la suboccipital y la submandibular. La más frecuente y la de más uso es la temporal, que bueno, va a ser sobre el hueso temporal, sobre la espina del temporal, y bueno, va a depender siempre del grosor del hueso, y eso va a hacer que uno tenga mayor o menor accesibilidad a esa ventana. Hay un 30% de las personas que no tienen ventana transtemporal, y bueno, eso se puede mejorar un poco con el uso de los ecopotenciadores, que son sustancias micro burbujas de gas inerte que lo que van a hacer es aumentar la reflexión, y nombran algunos en España como el Sonoview, que es hexafluoruro de azufre, y el Levovis, que es ácido palmítico más galactosa, pero yo la verdad que no sé si están disponibles en Argentina. Bueno, siempre que se realice un Doppler transcraneal hay que hacerlo de forma bilateral. Estas son las ventanas que les estaba comentando. Ahí tenemos la ventana transtemporal, que es la fotito A, la suboccipital en la B, y ven que el paciente está acostado, inclinado hacia un costado, y el mentón tiene que tocar el pecho del paciente. Después tenemos la submandibular y la oftálmica. Ahora vamos a ir viendo cada una, pero bueno, me parece que es importante repasar un poquito de anatomía, ya que por ahí son territorios que nosotros no evaluamos muy frecuentemente. Tener en cuenta que la arteria carótida interna tiene todos estos segmentos, ¿no? Que el cervical, el petroso, el cavernoso, y una vez que hace el sifón carotidio a nivel del sector cavernoso va a dar la rama oftálmica, y después se va a dividir en la arteria cerebral anterior y la media. Y tener en cuenta las vertebrales que se van a unir para
formar la arteria basilar, que esa la vamos a ver en el territorio posterior y lo vamos a ver por la ventana suboccipital, y las comunicantes, la posterior, que va a unir la arteria cerebral posterior con la media, la comunicante anterior que va a unir las dos arterias cerebrales anteriores. Básicamente eso. Y bueno, y tener en cuenta que todos los sectores arteriales se van a nomenclar con números como ser territorio P1, P2, de la arteria cerebral posterior, y todo eso, nomenclarlo con números nos va a ayudar a localizar dónde estamos para ver si la velocidad en ese sector está aumentada o no, y para evaluar la normalidad del flujo en ese sector, o sea, ver si es un flujo anterógrado o retrógrado, nos va a ayudar a localizarlo. Bueno, vamos a la ventana transtemporal, como pueden ver, se ubica sobre la arcada cigomática delante del trago, en línea perpendicular a la línea bipalpebral de los ojos. Pueden tener esos tres territorios. En el territorio 3, esto es del Schreiber, vamos a ver todo el territorio anterior, que sería a nivel de M1, M2, y el sifón carotidio oftálmica podemos llegar a ver, depende de la accesibilidad. El el territorio 2, vamos a ver la región posterior, P2 y P1, y bueno, y el 1 es, digamos, la más frecuente y que podemos ver todo. Esto es como se vería. Acá hay que tener en cuenta no solo la anatomía, sino localizarse, imaginarse dónde está uno, porque hay que tener en cuenta cómo están las arterias para ver el flujo, si se acerca o no al transductor, lo cual lo vamos a ver en rojo. Si se aleja, lo vamos a ver en azul. Por ejemplo, en el territorio de la cerebral media, que ahí vemos que dice cerebral media 1 y cerebral media 2, vemos que el flujo está rojito, que se va a acercar al transductor. Eso es un flujo normal, y el territorio de la arteria cerebral anterior 1 es un flujo azul que se va a tender a alejar del transductor. Lo mismo que la arteria cerebral posterior, la región P1 va a ser roja, y después la P2 está hacia el costado de los pedúnculos, y bueno, se va a tender a alejar. Lo que aconsejan es siempre que uno va a hacer un Doppler transcraneal, lo que tiene que tratar de hacer es ubicarse con el bidimensional, y lo primero que hay que hacer, lo que aconsejan, es llevar hasta una profundidad de 15 a 17 centímetros y ver la calota, el hueso, que es lo que se marcan ahí las flechitas. Y una vez que uno puede situarse en eso, ir perdiendo profundidad hasta ver los pedúnculos y situarse ahí y colocar el Doppler. Eso es lo que aconsejan de forma práctica, digamos. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que estas arterias van a estar ubicadas a una profundidad, por lo cual siempre se utiliza centímetros como para poder ubicarse. Por ejemplo, ahí el sifón carotidio y la bifurcación va a estar entre los 65 milímetros y entre 55 milímetros para la cerebral media y 60-65 para la cerebral anterior. Si nosotros buscamos una ventana transtemporal, tenemos que tener en cuenta que podemos tener varias ventanas ahí a nivel transtemporal, ¿no? Si lo ubicamos, el transductor tiene que ir con la muesquita hacia adelante, o sea, hacia el ojo, y en forma bien horizontal. Vamos a tener este primer corte, que es el corte mesencefálico. Ahí no se puede apreciar bien, pero se deberían de apreciar los pedúnculos. Y ahora vamos a ver uno por uno, mostrando bien los cortes, y si ese transductor inclinamos 10 grados hacia arriba, vamos a tener un corte diencefálico, donde vamos a ver el tercer ventrículo, y un poquito más hacia arriba vamos a ver un corte ventricular. Si el transductor, volvemos a la línea donde iniciamos, a línea 0, inclinamos para abajo 10 grados, podemos tener un corte protuberancial alto, y más abajo un corte protuberancial bajo. Todo eso depende mucho del operador, de la práctica, de la experiencia que tenga.
Pero bueno, básicamente en un plano mesencefálico lo que nosotros primero tenemos que ubicar son los pedúnculos, que ahí lo marca, y la cisterna basal. Eso para ubicar, para después ver el recorrido de la arteria cerebral posterior, la media y la anterior. Ese sería un corte anatómico de dónde estaría más o menos para que se sitúen y ubicar. Y este es un corte diencefálico en donde se ve el tálamo, ahí se marca con T, y la A que es el tercer ventrículo. Este es el plano diencefálico, ahí se ve mejor la glándula pineal, el diencéfalo del tercer ventrículo. Bueno, este es un plano ventricular, las astas anteriores se ven ahí. Los planos que más se usan son el plano mesencefálico y el plano diencefálico. Después, para ver en el plano efenoidal, puedes ver la asta del efenoides, el ala menor del efenoides, perdón, y bueno, ahí se puede ver el trayecto de la arteria carótida interna. Esta es la porción petrosa, ahí también se ve la arteria carótida interna, y bueno, básicamente se vería así, en la primera fotito se ve entonces la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, que ahí pueden ver el territorio de P1, P2 en rojo, y el que se va alejando hacia atrás en azul, lo mismo con la porción A1 de la arteria cerebral anterior. Y esto es el polígono de Willis con el modo angiopower, con ecopotenciadores en la foto B, que dice que los ecopotenciadores bajarían. Si bien hay un 30% de las personas que no se logra realizar el estudio por la mala ventana que tiene, con los ecopotenciadores bajaría a un 10%. Y hay algunos lugares que recomiendan directamente usar ecopotenciadores para no perder tiempo buscando e ir directamente con eso. Bueno, este es un plano posterior, a través de la ventana transtemporal, es en la foto A. Ahí se ve la arteria basilar con la arteria cerebelosa superior y posterior, lado derecho e izquierdo, y en la fotito B es un hospital en el cual se ve la parte más clara de atrás, donde se ve la arteria vertebral izquierda y la derecha, sería el agujero magno, y acá la parte más densa, digamos, que parece ósea, es el clivus, donde va a estar la arteria basilar. Para ubicarse, digamos, y como forma de resumen, tendríamos la arteria cerebral media, que va a tender a acercarse al transductor, por lo cual va a tener un flujo positivo. Hay que tener en cuenta que son arterias de baja resistencia, porque el cerebro se va a tender a irrigar tanto en sístole como en diástole. Y bueno, la arteria cerebral anterior, que va a tener un flujo anterior, arteria cerebral anterior contra la, bueno, en este sector puede llegar a ser, digamos, negativo y después se hace positivo. La arteria cerebral posterior, que en el primer sector va a ser positivo y en el sector P2 va a ser negativo. Bueno, seguimos con las otras ventanas. La ventana transorbitaria, bueno, se realiza con el párpado cerrado, se coloca abundante gel. Se recomienda usar el traductor sectorial, digamos, el cardíaco, pero recomiendan bajarle la potencia por el daño que puede realizar el cristalino, si no lo que se puede hacer es un traductor lineal de partes superficiales, y lo que aconsejan es colocar el transductor con la muesca en hora 3, y eso puede llevarse hasta hora 12, bien recto. Ahí buscar la arteria, ¿no? Tener en cuenta que el sifón carotídeo en la porción de C4, que va a estar más o menos a 60 milímetros, vamos a tener un flujo que se acerca al transductor, lo cual lo vamos a ver en rojo. En C3 puede ser isodifásico, y en C2 es un flujo que se va a alejar del flujo del transductor, así que lo vamos a ver en azul o negativo. Aconsejan buscarlo entre el tabique nasal y el nervio óptico,
debería de verse como una coma. Yo la verdad que no encontré una foto ni un video como para mostrarles bien, pero ahí deberíamos de buscar la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, a diferencia de las otras arterias, es una arteria que tiene mayor resistencia. Bueno, básicamente eso. Acá en la foto A se puede ver un flujo anterógrado normal, y en la foto B vemos un flujo invertido, que vamos a tener en el caso de las estenosis carotidias severas, por ejemplo mayor a un 70-80%, en las cuales el flujo va a tender a invertirse para mejorar el flujo en ese sector que está obstruido. La ventana suboccipital, como les contaba, el paciente tiene que estar en posición recostado, de cúbito lateral, con el mentón tocando el pecho. Se busca la porción desde el agujero magno a la apófisis espinosa de la primera vértebra cervical, y ahí se coloca el transductor, que tiene que dirigirse como si estuviésemos mirando la nariz. A 65 centímetros están un poco más profundas, vamos a las arterias vertebrales, con a los 95 milímetros más o menos la unión de la basilar, y después, bueno, las arterias cerebrales posteriores, 65 a 60 milímetros. Lo que le decía, tratar de ubicar el agujero magno y el clivus, bueno, y esto es como veríamos los flujos van a ser en azul porque van a tender a alejarse del transductor, así que van a ser negativos los dos. Ahora después les voy a mostrar bien las velocidades, pero no sé si tienen tanta importancia en este momento. Y después tenemos la ventana submandibular, que vamos a ver el territorio de la arteria cerebral, de la carótida interna, que esto nos va a servir más que nada para ver en el caso de las disecciones carotidias, y también para medir algunas velocidades, por ejemplo, para ver el índice de Lindegaard, que es un índice que se usa para ver si el paciente está con vasospasmo o hiperemia cerebral. Bueno, y esto es un resumen básico de cómo veríamos las arterias. Entonces, la arteria cerebral media va a tener una dirección anterógrada, lo vemos por la ventana transtemporal, va a ser un flujo anterior superior, va a estar a 50 milímetros de profundidad, esa es la velocidad media que va a tener, que es de 78, y bueno, y este es el índice de pulsatilidad. En Doppler transcranial es muy importante el índice de pulsatilidad y de resistencia, porque eso nos va a guiar y nos va a servir para ver, digamos, con un índice de pulsatilidad mayor a 1, nos habla de que el cerebro está de 1, 1,2, digamos, como duro, edematizado, y un índice de resistencia mayor a 0,7. Bueno, más de los flujos, hace la bifurcación de la arteria carotidia, eso depende donde estemos, va a ser a 60-65 milímetros, anterógrado, y bueno, una velocidad media de 39, la arteria cerebral anterior, a 55 milímetros, va a tener un flujo reverso. Tener en cuenta siempre que de todas las arterias cerebrales, la que mayor velocidad tiene es la arteria cerebral media, la cerebral posterior va a estar a 65 milímetros de profundidad, con una velocidad media de 21, las arterias vertebrales van a estar a 70 milímetros de profundidad, y bueno, tienen una velocidad media de 47 a 31, y esos son los índices de pulsatilidad. Va a tener un flujo reverso, igual que la arteria basilar, que va a estar a 90 milímetros de profundidad. La arteria oftálmica, fíjense que bueno, tiene un flujo anterógrado, y acá en la arteria oftálmica el índice de pulsatilidad es mucho más alto que en el resto de las arterias. Y el sifón carotidio, bueno, como veíamos, depende de la dirección donde esté, primero va a ser anterógrado y después retrógrado o bidireccional.
Más o menos quedaría así para ubicarnos. ¿Mm? Estas son las velocidades. Ven que la arteria cerebral media es la arteria que mayor velocidad tiene, le va a seguir la arteria cerebral anterior y después la posterior. Y la arteria que mayor índice de pulsatilidad tiene es la arteria oftálmica. Esto se tiene en cuenta en el caso de las estenosis, de los vasoespasmos. Yo lo puse acá como para tenerlo y que lo recuerden, pero hoy más que nada quería mostrarle esto de cómo era el uso del Doppler transcraneal, cuáles eran las ventanas, qué es lo que veríamos, y después ver un poco la aplicación tanto en la estenosis carotídea severa y bueno, y ver la prueba de hiperemia cerebral. Estas son las velocidades medias, que tienen que saber que van a ir disminuyendo con el transcurso de la edad, más de lo mismo, y los índices de pulsatilidad y de resistencia. El índice de pulsatilidad de 0,5 a 1,19 va. La velocidad picosistólica sobre la velocidad del fin de diástole, una velocidad media. Y la otra, bueno, hace la picosistólica menos la velocidad del fin de diástole sobre la picosistólica. Ese va de 0,42 a 0,62, el índice de resistencia. Hay que tener en cuenta bueno, que siempre que vamos a evaluar un paciente, tenemos que ver que el paciente esté cómodo, que esté en una buena posición en la cual no lo ponga nervioso como para que empiece a hiperventilar, porque hay muchos factores que van a afectar el flujo. Por ejemplo, la anemia, la hiperemia, la hipertermia, la hipervolemia, son todas cuestiones que van a aumentar la velocidad del flujo, la hipertensión, la hipercapnia, la hipoxemia, los anestésicos, y bueno, y van a descender la velocidad, la edad, la hiperviscosidad, la deshidratación, el bajo gasto cardíaco, la hipotensión, la hipotermia y la medicación hipnótica o sedativa. Y bueno, después los índices Doppler que van a aumentar con la hipertensión intracraneal, la hipocapnia, la regurgitación aórtica, la hipertensión crónica arterial, la leucoriosis va a descender con la hipercapnia, con la estenosis, bueno, distal a la vasodilatación distal a la estenosis, la hiperemia y la hipervolemia. Bueno, básicamente cuando uno presenta, creo que está la clase ya la dio Seba, yo no la pude ver, pero bueno, les comento algunas cosas que me parecieron importantes. Siempre que tengamos una estenosis carotidia vamos a tener algunos cambios directos, como los cambios en la velocidad sistólica máxima y la velocidad diastólica final. Y vamos a buscar algunos signos indirectos, que son cambios en el segmento postestenótico de la arteria carotídea interna extracraneal y la circulación intracraneal. Hay algunas guías que recomiendan la evaluación del segmento postestenótico de la arteria carotídea interna extracraneal, la arteria oftálmica y las arterias intracraneales, siempre que la estenosis sea mayor al 50%. Este es un cuadrito del consenso de Doppler vascular de la SAC, de la FAC, perdón. Bueno, en el cual vemos que a partir de que la estenosis mayor al 70%, vamos a tener un descenso de la velocidad postestenótica. Y a partir de ese grado de lesión nosotros deberíamos empezar a buscar algunos signos de circulación colateral, tanto en la arteria oftálmica y de ser posible en la arteria cerebral media también. Los signos que nosotros podemos tener es la disminución del flujo de la arteria oftálmica y hasta la inversión del flujo, que presente un flujo reverso, hasta llegar a la oclusión, ¿no?, en el cual ahí el flujo claramente va a ser marcadamente reverso. Nada, este es otro cuadrito en el cual explican un poquito más claro, las velocidades son distintas en este cuadro,
pero bueno, lo que yo les quería mostrar es que el flujo colateral de la arteria oftálmica puede estar disminuido e invertido, ¿sí? Lo que quiere esto, y el flujo colateral del polígono de Willis puede estar presente, ¿no? Esto siempre depende de la característica de los vasos, ¿no? Que no haya ninguna obstrucción previa. Bueno, esto es como vamos a evaluar, ¿no? Este es el transductor lineal. Pues, bueno, este sería una arteria oftálmica normal con un flujo anterógrado y una arteria oftálmica normal con un flujo invertido. Siempre ¿Puedes volver a que, la diapositiva anterior, Fer, por favor? ¿sí? Listo. Gracias. No, estaba viendo que que el flujo en la arteria oftálmica no esté invertido, no, no descarta que no haya oclusión carotídea. Puede estar disminuido y ser anterógrado. Claro. Sí, Gracias. en realidad eso es como que en ningún lado lo dice así tan claro, es como que lo dan como que puede estar disminuido o invertido, pero en ningún lado demasiado. Por eso, pero no es, digamos, la inversión del flujo en la arteria oftálmica no tiene 100% de especificidad para Claro, oclusión de carotida no, interna. no tiene 100% especificidad. Ah, Bueno, bueno, siempre hay que buscar del lado ipsilateral a la lesión, ¿no? Y bueno, y va a haber una variación con respecto al flujo contralateral mayor al 30% con respecto a la velocidad. Generalmente el lado contralateral tiende como a aumentar la velocidad para cubrir esa falta, ¿no? Porque no me sale cómo explicar. Bueno, podemos tener entonces inversión del flujo de la arteria cerebral anterior, ¿no? Al tener la obstrucción a nivel de la arteria carotidia o una lesión severa, el flujo de la arteria cerebral media va a estar disminuido, va a haber una variación mayor al 30% con respecto al contralateral, y el tiempo de aceleración mayor a 70 milisegundos del lado ipsilateral, y el aumento del flujo en la arteria carotídea interna contralateral. Yo me hice este cuadrito que por ahí me parece que es más fácil viendo las arterias para ver qué es lo que podemos llegar a tener. Siempre que tengamos una obstrucción mayor al 80% vamos a tener una disminución de la irrigación del cerebro, ¿no? Con lo cual vamos a tener una arteria cerebral media con un flujo disminuido, con un índice de pulsatilidad disminuido, la arteria cerebral anterior con un flujo invertido, la arteria oftálmica un flujo disminuido, nulo o reverso, y del otro lado la arteria cerebral anterior va a tener un flujo que va a ser anterógrado, acelerado, con un índice de pulsatilidad normal o bajo, y la arteria cerebral media con un flujo aumentado. Todo esto siempre va a depender de las comunicantes. Si la comunicante posterior está bien, digamos, tiene buen flujo, probablemente no se noten tanto las aceleraciones o el déficit. Bueno. Esto es más de lo que le estaba diciendo, otra de las fotitos está desde la guía del consenso de Doppler. Y bueno, algo que les quería comentar, la prueba de reserva funcional, que esto un poquito habíamos hablado con Seba, cuando yo tuve que preparar esta clase, digo, hay un montón de cosas que se puede hablar, pero bueno, de hacer un poco de hincapié en esto. Y bueno, la reserva hemodinámica cerebral es la capacidad que van a tener las arteriolas cerebrales para dilatarse o contraerse, con el fin de mantener un flujo cerebral constante pese a las variaciones de presión, ¿no? Permite valorar indirectamente la función de las arteriolas, la vasorreactividad cerebral, registrando cambio de velocidad y pulsatilidad en función de estímulos vasodilatadores o vasoconstrictores. Reserva conservada va a ser ante la caída de presión de perfusión, puede ser contrarrestada por la vasodilatación de las arterias corticales para mantener un aporte suficiente de sangre a la corteza.
Los métodos más utilizados son la respuesta a la inhalación del dióxido de carbono al 5% durante 2 minutos, en el cual se considera normal con un incremento de la velocidad media de un 66% tras la inhalación de dióxido de carbono, disminuida de un incremento del 35 al 66%, y exhausta menor al 35%. Y después la infusión endovenosa de acetazolamida, dosis de 16 a 18 miligramos por kilo en 3 minutos, con un normal incremento. Normal tenía un incremento mayor al 40%, disminuida entre un 10 y 40 y exhausta menor al 10. Bueno, yo ahora lo que les quiero mostrar, bueno, esta sería la curva que veríamos, digamos, a mayor concentración de dióxido de carbono arterial, tendríamos un mayor flujo sanguíneo cerebral hasta llegar a esa meseta, ¿no? Este es un protocolo que lo hicieron en el Hospital Militar de Buenos Aires, en el cual, si bien usan otros valores, me parece que ellos estaban explicando cómo validarlo, pero me parece que está bueno para entender de qué se trata, y aparte tienen unas fotos que están buenas. Bueno, ellos en este protocolo lo que hicieron fue evaluar la tensión arterial, la saturación en reposo y el monitoreo continuo de los pacientes. Le explicaron a los pacientes los efectos que podrían tener, como la cefalea, las parestesias, dolor de pecho, y tomaron la velocidad picosistólica en la arteria cerebral media. Tomaron un basal y después pusieron al paciente aquí en su propio aire en un recipiente cerrado en 3 minutos. Se mide la arteria cerebral media, en el mismo lugar que el previo. Si el incremento de las velocidades supera el 10%, supone que tiene una reserva hemodinámica cerebral suficiente. Entre un 3 y un 9% aceptable, y si es menor al 3% se considera disminuido. Esto sería útil en el caso que el paciente tenga una estenosis carotídea severa y que se va a someter a una endarterectomía para evaluar si no hay ninguna lesión, digamos, intracerebral, arterial, que genere que después, en llegado el momento de la cirugía, no lo pueda suplir al territorio que está afectado. Lo usan como una evaluación pronóstica en pacientes que se van a realizar cirugía y con riesgo de presentar síndrome de hiperperfusión cerebral, que sería lo más temible. Hablan de, no es tanto la hipoperfusión, sino la hiperperfusión lo que generaría mayor daño. Y la evolución, digamos, natural sería que del lado afectado el flujo va a disminuir y que del lado contralateral el flujo debería de aumentar para contrarrestar la disminución del lado afectado. Entonces, bueno, este es uno de los modelos que ellos usaron. Acá ven que este es la arteria cerebral media, tomaron un valor basal con una velocidad máxima de 103, con un índice de pulsatilidad de 0,64 y un índice de resistencia de 0,45. Iniciaron el protocolo, lo hicieron hiperventilar, y en los primeros minutos tiende a descender la velocidad, y es normal y habitual que suceda así. Ahí ven que baja la velocidad a 71,4, con un índice de pulsatilidad se mantiene, aumenta un poquito, pero sigue siendo normal, y el índice de resistencia 0,50. Y a los 3 minutos del protocolo, ven que la velocidad máxima llega a 120 centímetros por segundo, con un índice de pulsatilidad de 0,94 y 0,58. Entonces acá nos habla de que el paciente tiene una reserva hemodinámica cerebral conservada, ya que aumentó más del 10% de la velocidad. Ahora les voy a mostrar este, que es un paciente de 75 años, masculino, con un cuadro de accidente isquémico transitorio a repetición, candidato a angioplastia con stent, en el cual se le hace una angiotac y se ve que tiene placas de ateroma mixto que generan, una estenosis mayor al 70%. Bueno, estas son las fotos de los que ya habían visto. Hay una la mixta ahí, tiene componente cálcico. Bueno, esta es la velocidad basal, que ya de por sí está un poquito aumentada, porque están 131 sentencias, están conservadas.
el primer minuto descendió y a los 3 minutos se ven que es de 132, o sea, no aumentó lo suficiente. Entonces, esto no habla, arrancamos con 131, acá baja un poquito en los primeros minutos, que es lo esperable, y al final, a los 3 minutos, tiene 132, o sea que no aumentó el 10% que se esperaba, o sea que este paciente no tiene una reserva hemodinámica cerebral. Esto, en realidad las indicaciones de hacerlo es más que nada para evaluar el pronóstico del paciente, como decíamos, cómo le va a ir en el postoperatorio. Algunas guías, una guía que encontré, porque no encontré muchas, una guía neurológica dice que tiene indicación 2B. Bueno, y en presencia de estenosis, oclusión carotidia ipsilateral, la arteria cerebral media suele presentar una disminución de la velocidad con descenso del índice de pulsatilidad. Tanto la cerebral anterior como la cerebral posterior o la oftálmica pueden dar suplencias en los casos en que la cerebral media presente disminución del flujo y del volumen, que es lo que hablábamos, que debería de aumentar del lado contralateral. Y bueno, como otra cosa les puse que podemos hacer el diagnóstico de estenosis con Doppler transcranial. Lo vamos a sospechar cuando la velocidad de un territorio sea mayor del 30% y cuando sea mayor al 50% vamos a tener una estenosis confirmada de la arteria intracraneal. ¿Ven? Si acá observan, pueden ver la velocidad picosistólica de la arteria cerebral media de 108. Ya estaba relativamente aumentada con respecto al caso, el segundo caso que les mostré. Y la oclusión con Doppler, bueno, vamos a tener ausencia de señal, ausencia de señales en vasos que comunican con la arteria ocluida y la alteración del flujo de los vasos comunicantes, indicando colateralización, como vimos hoy. Y ellos nombran, así como nosotros tenemos el TIMI, ellos tienen el TIVI o el COGIF, que bueno, es un score que usan para evaluar el flujo, ¿no? Como el TIVI 0, ausencia de flujo, el TIVI 1 es mínimo flujo, flujo sistólico con ausencia de flujo diastólico final. Esto lo usan en los pacientes que van a ser, que tienen un ictus, y bueno, y van a ser trombolizados, lo usan como para evaluación previa y durante la infusión del RTPA y posterior, lo van haciendo a la cama del paciente. El TB2 va a tener un flujo amortiguado, flujo sistólico aplanado con flujo diastólico presente. Ahí ven que el índice de pulsatilidad es menor a 1.2. TB3, flujo disminuido, flujo sistólico aumentado con un flujo diastólico final, disminución de la velocidad media de flujo, mayor al 30% comparado con el control, que sería el control lateral. El TB4, flujo acelerado, y el TB5, un flujo normal. Nada, esto para nombrarles nada más, porque esto lo usan más que nada en esos protocolos de trombólisis. Y después esto que me llamó la atención, que me pareció que podría ser útil y fácil de hacer, que es el índice de Lindegard, que se puede hacer con el territorio anterior o con el territorio posterior cerebral, y lo que se evalúa es una relación entre la arteria intracraneal y la arteria carótida interna extracraneal, medida con el mismo traductor y con el mismo ángulo de insoniación. Y sirve para diferenciar aumento de flujo e hiperdinamia. En el territorio anterior, cuando este índice es menor a 3, va a ser hiperemia, y cuando es mayor a 3 va a ser vasoespasmo. Y en el territorio posterior, menor a 2, hiperemia, y mayor a 2, vasoespasmo. Y bueno, no hay mucho más. No sé si quieren comentar algo, decir algo. Alguien que tenga experiencia.
Excelente, Fer. Y no, yo no tengo nada para decir más que felicitarte porque fue una clase súper completa y agarrar algo de lo que uno ni siquiera hace ni lo vio nunca y armar una clase realmente es bastante complejo y bastante hincha en algunos puntos porque armar clases sobre lo que uno hace todos los días es fácil, pero cuando tenés que armar clases de lo que no tenés idea es horrible. Así que Me nada. tuve que poner a ver anatomía y todo. Che, Seba, vi la clase que me recomendaste. Es muy práctico ese hombre. Sí, sí. Viste, es muy sencillo. Es Eh, muy sencillo, sí. Pero excelente la clase, Fer, y creo que esto está bueno por lo menos para que nos vaya entrando el tema en la cabeza y de a poquito ir viéndolo. A mí me resulta Y a extremadamente mí me complejo. llamó la atención la cantidad de usos que tiene, cómo lo usan, más que nada lo usan los neurointernistas. Me llamó muchísimo la atención de eso. Pero qué sé yo. No, muy bueno. Sería bueno poder empezar a hacerlo. Felicitaciones, Fer. Y aparte nadie sabe más que vos hoy de todo esto que estuviste hablando. Creo que ninguno. Sí, por eso. No, a lo mejor un Tiene aporte de alguien que lo haya hecho, pero evidentemente no, No, a no lo ver, yo de hacemos. hacer, Maurino, ¿no mirar ha hecho las, alguna vez? yo mirar Creo que las Sí, tácticas, trato de nosotros, mirarlas siempre Doc, en los pacientes. Primero, cuando tengo algo de tiempo, siempre trato de mirarlas para no ir no olvidándome de por lo menos la técnica. Y cuando hay estenosis severa, la oftálmica la he buscado, la busco, no es tan difícil de encontrarla y se encuentra en flujo reverso, pero no mucho más que eso. Después de haber leído un poco de las cosas que Fer me mostró acá, hubo un tiempo y que di las clases de carótida que me puse a querer ver la ventana suboccipital y la verdad me resultó bastante difícil, no la pude encontrar. Y ahora lo que estoy haciendo es tratar de reconocer las cuestiones estas anatómicas que habló al principio con el vídeo únicamente, pero es complejo. Es complejo, sí, hay que tener, me parece que un buen equipo, con un buen seteo, todo, porque si no Más es que muy nada hay que complejo. estar habituado a ver imágenes de cerebro en general. Creo que no estaría mal por ahí, porque el tema está muy interesante, ver un poco de cerebro por alguna imagen que lo muestre bien, una resonancia, una tomografía, para poder entender alguna de estas cosas. Claro, yo por eso les Doc, mostraba la foto de las arterias y todo eso, porque es algo que nosotros no estamos habituados. Y ¿No? como que quedó ahí en la facultad hace un montón de tiempo y no, viste, por ahí volver a repasarlo para poder entender lo que estamos viendo. Sí, alguno por más ahí, tiempo que otro. por ahí estaría bueno, ahora tenemos varias charlas ya agendadas, pero creo que no es un mal tema el tema chicos, de las imágenes cerebrales, porque a ver, somos cardiólogos y también un montón de veces nos llegan esa resonancia con microinfarto, con esas cositas, que por ahí meter una clase de sí, coincido. imágenes de El Doc cerebro. Maurino quiere hablar. ¿Qué? El Doc Maurino quiere hablar. no, les decía que nosotros habíamos empezado a hacer una época, no sabíamos para qué, pero mirábamos. Claro, claro, claro. La oftálmica sí, hay que buscarla, esa debe ser la más fácil. Y desde el punto de vista directamente transcraneal, arriba, la posición o el ángulo transtemporal es el que mejor se ve. Sí. Nunca van a ver esas imágenes que vieron así, son muy difíciles de ver, sobre todo en color. Número uno. Número dos. Con el Doppler ciego, con el PIDO, sí se pueden tener mejores imágenes espectrales, mejores señales espectrales. Y vuelvo a insistir, que los otros días me dijeron que no, pero vuelvo a insistir, las mujeres posmenopáusicas es muy difícil de lograr una imagen, sobre todo en color, con el transductor que vamos a usar, que es el cardíaco con el preseteo transcraneal. Sí, con el PIDOF. Con el PIDOF vas a obtener una señal espectral buena. Es muy difícil en la mujer posmenopáusica. Les vuelvo a repetir, hagan la prueba, pero es muy difícil.
Sí, la bibliografía decía que las mujeres mayor de 60, la ventana se complicaba realmente, digamos. Bueno, No, bueno, no era nada fácil. ahí está. Bueno, No y sé, no sé por qué, ¿por pero qué? Porque cambia la estructura ósea, se osifican más los huesos, esa es la realidad. Iba a decir un chiste machista, pero eh, se osifica. No, no son épocas. ¿Cómo se llamaba el diplo? El diplo se llamaba eh, las dos sí, capas de la... Sí, bueno, eso se calcifica la parte media del hueso y no deja pasar el ultrasonido. Es así. Es un cambio, bueno, un cambio que ocurre en la mujer, se calcifica. Bueno, no, y hay que buscarle la vuelta para qué se puede utilizar. Lo vuelvo a repetir, en terapia intensiva los neurólogos la usaban mucho para hacer un monitoreo de los pacientes que tenían vasoespasmos, los que hacían hemorragias, los hacían un seguimiento cada 6 horas de acuerdo a las velocidades que obtenían. Eso se hace con el ciego, con el ciego, con el PIDOF. Y otra cosa, bueno, ustedes saben más que yo, todas las cosas que dijo el otro día esta chica en Buenos Aires, ¿cómo se llama? Mariana, que habló sobre eso. Yo ya eso nunca hice nada y no puedo darle más ninguna otra opinión mía. Listo. bueno. Pero muy buena la charla, muy bien. Y todos esos datos que diste, muy Fer, buenos. lo de los Muy biopotenciadores, Sí. ¿cómo se usan? Porque yo leí, dijiste dos sustancias. Y dos sustancias. Yo lo que encontré en un archivo español, que es de una revista de neurología, porque casi todas son neurólogos los que publican sobre Doppler transcraneal. Son esas dos sustancias, que es el Levovist, que es ácido palmítico más galactosa, y el otro es el Sonoview, que es hexafluoruro de azufre. Y tienen una vida media de 5 minutos, más o menos. Lo pasás y es intravenoso antes de realizar el estudio y aparentemente no tienen ningún efecto adverso, por lo menos no declarado. Pero me parece que en Argentina no los tenemos. No, pero me llamaba la atención. En España es solo los llaman. ¿Cómo? En España el Sonoview lo usan bastante, lo usan, es como que lo tienen ahí en el cajón. Claro, Si no, sí, eso era listo, le hacen español. enseguida. Sí, hay algunos decían que directamente no, pero que cada estudio más o menos debería de durar 20 minutos, pero que a veces es difícil la ventana transtemporal, que ni siquiera dejan pasar ese tiempo, sino que directamente van con los ecopotenciadores estos, o contrastes, como Sí, lo yo no quieran creo que llamar. estén disponibles. Como no están disponibles los cardíacos, no creo que estén disponibles esos acá. Pero bueno. No. Claro, no, esto es en España. Nosotros acá no sé. En España Puede el pasar Sonoview lo usan para cardíacos. Claro, deben ser los mismos. Como el Definity. Sí, yo creo que sí. Bueno. Bueno, Fer, muy bueno. Felicitaciones, Excelente, ¿verdad? Fer, felicitaciones. Bueno, me alegro que les haya gustado.